Viri, también, por favor, si puede registrar su nombre en el chat. Ya. Ahora sí ya estoy compartiendo, perdón, estoy empezando a grabar y les comparto nuevamente pantalla. Por favor, me confirman cuando empiece a proyectarse. ¿Ya se ve? ¿Visualizan la diapositiva? Sí, se puede ver, se puede ver. Excelente. Sí. Ya, continúo entonces. Ya estamos recapitulando lo que habíamos visto la noche de ayer, donde habíamos hecho esa distinción entre datos versus información en el enfoque cualitativo. Sabíamos que a distinción del dato cuantitativo que reviste cifras, números, estadísticas, indicadores, en el enfoque cualitativo los datos comprenden palabras, que luego se transformarán texto, palabras, oraciones, argumentaciones, enunciados, ideas que eventualmente van a ser analizadas para tener una estructura que nos permitan la comprensión de un fenómeno complejo, el cual deseamos contrastar en una pregunta con evidencia empírica. Ya decíamos ayer también que las técnicas de recolección, las convencionales, existen algunas distinciones que igual se pueden meter dentro de estos tres grupos. Indagación, sea individual o grupal, la observación y la revisión documental. De una manera convencional, vamos a pensar a lo largo de este módulo de enfoque cualitativo que estas serían nuestras tres técnicas a utilizar para levantar datos de las unidades de análisis en el enfoque cualitativo. También les decía, no sé por qué no permite avanzar. Se tranca la diapositiva y me queda ahí. Ahí estoy. Ya, voy a hacerlo así manualmente nomás. Ya. Entonces, los datos en el enfoque cualitativo comprenden experiencias, percepciones, opiniones, sentimientos, conocimientos, actitudes, conductas, conversaciones, prejuicios, ideas, manifestaciones y etcétera, 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 los cuales ustedes van a recabar de sus diferentes unidades de análisis en función de su pregunta de investigación que hayan planteado. En esta lógica, les daba yo, esto ya lo voy a desplegar completamente, en el enfoque cualitativo se acude para el análisis. Piensen que esto es un elemento que también quisiera que lo tengan bien en mente. El enfoque cualitativo no sigue la lógica del enfoque cualitativo, donde resulta que primeramente yo planteo una pregunta, asocio una teoría que da sustento a esa pregunta de investigación, luego formulo una hipótesis que es una tentativa respuesta. Con esa hipótesis operacionalizo conceptos en variables para que luego pueda dirigirme a campo a levantar datos de las unidades observacionales para contrastar ese planteamiento científico que inicialmente había abordado. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en la lógica de la investigación con enfoque cuantitativo existe una linealidad en el proceso. Tengo un planteamiento inicial del cual de una manera secuencial voy siguiendo pasos hasta lograr el contraste que me permita generar resultados y eventualmente lograr conclusiones. En el enfoque cualitativo la lógica es distinta. Tomo dato, lo analizo. En función de la luz que me arroja ese primer análisis, tomo el siguiente dato, lo analizo. Tomo el siguiente dato, lo analizo. Y así eventualmente hasta lograr una saturación teórica. Entonces, el proceso inductivo del enfoque cualitativo es dato, análisis, dato, análisis, dato, análisis, dato, análisis. No es que primeramente levanto los datos, como en el enfoque cuantitativo, y luego recién los analizo. Aquí tiene una lógica de secuencialidad donde dato, análisis, dato, análisis. Ya, en esta intención, los datos que yo voy a recabar de las diferentes unidades de análisis, les decía,
se convertirán en texto, que también es análogo a hablar de audios o hablar de una videograbación, donde toda la indagación que yo realice a las unidades de análisis no siempre es de completa utilidad. Yo debo realizar un proceso de reducción donde voy eligiendo, voy codificando solamente las partes que me sirven para responder a mi pregunta de investigación, y esos códigos alimentan una categoría, categorías iniciales de análisis. Las categorías iniciales luego tienen una codificación de segundo nivel, donde yo voy juntando categorías, voy haciendo redes semánticas, voy haciendo una concatenación entre las vinculaciones que existen entre categorías para tener la construcción de un concepto. Esos conceptos pueden expresarse como un indicador con características cualitativas y eventualmente pueden generar una explicación a través de una teoría sustantiva. Los programas, ya les decía, el Atlas-T, Ethnograph, En Vivo, QualPro y el MassQDA, voy a hacer el esfuerzo porque podamos ver al menos un pantallazo del resto, pero vamos a empezar trabajando con el Atlas-T. Entonces les decía, les voy a pasar al WhatsApp el instalador y un video explicativo de cómo se hace la instalación en sus máquinas, a razón de que el día jueves ya comencemos a trabajar con el Atlas-T en este proceso que ustedes ven en pantalla. En pantalla es básicamente la lógica que vamos a seguir a partir del día jueves, donde yo voy a explicar con un pequeño textito cómo se hace este proceso, que no es muy complejo operativamente hablando, pero sí requiere de una minuciosidad en la reducción, en el proceso de reducción. Vamos a hacer también un ejemplo minucioso de cómo hacer el método comparativo constante, que permite hacer de una manera pormenorizada esta codificación línea a línea, o argumento a argumento, o párrafo a párrafo, o lo que corresponda. Y así ustedes puedan con sus investigaciones saber cómo es que se realiza este proceso cuando toque hacerlo. Avanzo un poco más. Entonces, esto quiero que apunten, por favor. Van a ver al final de esta presentación, yo les voy a hacer 2 preguntas, que va a ser nuestra actividad número 4, a responder hacia el día jueves, como lo venimos haciendo, donde una de ellas comprende cuáles van a ser las unidades de análisis para su investigación. Por favor, tomen en cuenta que se entiende por unidades de análisis aquella persona, grupo de personas, grupo de entidades, grupo de instituciones, una organización, un conjunto de prácticas, bueno, realmente un conglomerado que eventualmente permita brindarles los datos para responder a su pregunta de investigación. Entonces, en el enfoque cualitativo se trabaja con unidades de análisis, es un tecnicismo, y en el enfoque cuantitativo, la analogía es trabajar con unidades observacionales, pero la lógica es básicamente la misma. Un primer paso para el relevamiento de datos es establecer unidades de análisis, o lo que también los libros de metodología cualitativa relacionan como casos. Casos o unidades de análisis. Ahí es análogo hablar de casos o hablar de unidades de análisis. Es importante evaluar si la unidad será la más adecuada en el planteamiento de su problema. Ustedes lo van a evaluar. Como una evaluación preliminar, se van recolectando datos y estos se los analiza, y en un proceso iterativo, que es lo que explicaba dato análisis, dato análisis, dato análisis, se va a una siguiente unidad hasta lograr la saturación teórica. Yo les voy a explicar de qué trata el proceso de la saturación teórica, pero intuitivamente, el día de ayer yo daba en uno de los ejemplos, creo que era con el caso de Yamil, cuando decíamos, ¿y hasta qué momento usted va a preguntar a los estudiantes para que le completen con toda la información que requieren alimentarle para responder a su pregunta de investigación? Él me decía, yo estoy pensando trabajar con los estudiantes de la carrera, y resulta que son estudiantes del 5º año y pueden ser 50, entonces yo pienso realizar 50 a las 50 personas, y yo le decía, no es necesario, porque en el enfoque cualitativo se acude a la saturación teórica, que comprende
preguntar a la primera unidad de análisis, recabar sus datos, analizarlos y ver qué categorías he levantado con esa primera unidad de análisis. Teniendo esa lógica, voy a la siguiente unidad de análisis, recabo nuevamente datos, veo cuánto más están alimentando mis primeras categorías y si se adicionan algunas categorías más, y de esa forma voy a la siguiente unidad de análisis y así sucesivamente. Pero, ¿qué me va a ocurrir? La primera unidad de análisis me aporta mucho, la siguiente me aporta, puede ser algo más, la siguiente mucho menos, la cuarta mucho menos, la quinta, sexta, no sé, no es un número, pero resulta que llega un momento donde las unidades de análisis ya están repitiendo las mismas cosas. Paro, saturación teórica. Ya no necesito indagar en más unidades de análisis. Entonces, uno de los muestreos que utiliza el enfoque cualitativo, criterio para saber hasta qué momento yo debo levantar mis datos, es este de la saturación teórica, que lo vamos a ver también en práctica. Sigo un poco más. Entonces, las unidades de análisis pueden ser personas, organizaciones, hechos, registros, otros, y cuando digo otros, realmente aquí es un gran otros, porque pueden ser usos y costumbres, pueden ser grupos culturales, pueden ser prácticas. Vamos a ver ejemplos de todas las manifestaciones que el enfoque cualitativo pueden relacionar unidades de análisis a las cuales yo recabo datos. Unidades de análisis puede ser cualquiera, cualquieras en plural, que ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder la pregunta y los objetivos de investigación planteados. ¿Había alguna consulta? Por favor, me dicen. ¿Todo está quedando claro hasta acá? ¿Está bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Me dicen, por favor, cortan nomás, cualquier momento, no es, me interrumpen, en lo que estoy hablando me interrumpen, por favor, si es que algo no está quedando claro, me lo dicen, por favor. Seguimos. Entonces, relacionando datos, yo puedo referir un primer conjunto de datos, una de las alternativas, significados. Vean el concepto, por favor, piensen, analogicen con algún ejemplo que se les venga en mente, basados en este concepto. Significados entendidos como expresiones lingüísticas, que podrían ser estereotipos, que van más allá de la conducta, las cuales se describen, interpretan y justifican. Al ser compartidas por un grupo, pueden tratarse tal vez de normas sociales. Ya, si les hablo de normas sociales, en esta lógica de significados, ¿alguien me puede ayudar, por favor, con algún ejemplo de una norma social teniendo este concepto? Quien sea, por favor, si me puede ayudar. Quizás el hecho de que algunos ya tienen experiencia, ya tienen pericia, son catalogados como mañudos, eso lo he visto. ¿Se podría considerar como un ejemplo válido? ¿Una norma social, el que sea mañudo? Más o menos así, porque cuando hicimos prácticas, bueno, usábamos esa allá por el 2014, usaban, y he escuchado que usaban, bueno, ellos ya son mañudos porque llevan años enseñando. Entonces es Tal algo que vez, obviamente que no se está usando el significado correcto de la palabra, pero sí de manera coloquial entre el grupo social se ha utilizado de buena forma. No sé si es un ejemplo válido. más bien yo quisiera orientar mi ejemplo, si alguien más puede ayudarme, por favor, de una norma como una práctica, perdón, ahorita le doy la palabra, como una práctica penalizada de una forma implícita, como algo que la gente suele hacer, pero no está escrito en un lado cómo se tienen que hacer las cosas, como una norma prescriptiva, si quisieran verlo así. ¿Alguien me decía, por favor, Gisela? No. ¿Podría ser el uso del barbijo en este contexto del coronavirus? El uso del barbijo, ya, podría Norma ser social. como una norma social, tal vez.
Y me gusta el ejemplo, y me gusta el ejemplo por la coyuntura, por el contexto, porque ¿cómo ustedes observan a alguien que en la calle no está usando barbijo? ¿Cómo la ven? Se alejan, ¿no? Como que incluso hay personas que Sí. usa su barbijo, ¿qué le pasa? ¿No? Es decir, que le hace reclamo, ¿no es cierto? Ese ejemplo me gusta. Un ejemplito más, ayúdenme, por favor. Lo del barbijo, Wilson, ¿puedo hablar? puede considerarse como una norma social. Hola, ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Ah, ya, pensé que no me estaba escuchando. Por ejemplo, saludar no es una norma social que no está escrito específicamente, está, como usted lo dijo, y como que entras a algún lugar, no saludas y todo es que esté mal educado, o no le han enseñado a saludar. Excelente. Ese es un ejemplito más, por favor. Está bien. Uso del barbijo, el Doctor, saludar. Adelante, por favor. por ejemplo, doctor, todas estas normas sociales también se las pueden considerar como normas consuetudinarias, pueden ser. Así es. Por ejemplo, nosotros en el ámbito del derecho estudiamos, no hay normas que son reglamentadas, pero estas son consuetudinarias que no están normadas, pero son parte de nuestra costumbre. Viendo el video el día de ayer, el momento que les dejé cuando les dejé un ratito, ustedes hablaban de algo que me viene de otras versiones de la maestría, que no sé si ustedes tienen la misma práctica. Les decían, ¿cuántas cafeteras debemos? Decían entre ustedes, ¿no es cierto? ¿A qué se referían con eso? Que alguien traía café, ¿no es cierto? Para que despierten, o no sé si es eso. Me estoy Es equivocando. como un modismo que hemos implementado dentro del curso para Ya. decodificar algo. Ya. Yo asumía, bueno, debe ser una práctica que tienen entre ustedes, ¿no es cierto? Y es que si es que alguien no cumple la práctica que ustedes mismos se han impuesto, como que incluso se penaliza, ¿no es cierto? Esa tiene la esencia de la norma social. A ver, iremos con mis ejemplos, ¿ya? Eh, un ejemplo ahí les pongo, norma social es una acción que socialmente es reconocida, pero su práctica no tiene una penalización implícita, pero existe una especie de reproche. ¿Qué es la imagen que les estoy poniendo en pantalla? ¿Qué se les viene en mente? ¿Qué es esa imagen? Lectura de la coca. ¿Ya? Una lectura de coca, Por una mesa, ejemplo, ¿sí? doctor, Es una es práctica una de lectura. mesa, algo que ¿Ya? se está realizando. ¿Ya? Por ejemplo, estas normas sociales, estas normas consuetudinarias, como se les llama, son más que todo usan los pueblos indígenas, ya que ellos no tienen, por ejemplo, nosotros, ¿no? Digamos, si hay una violación o hay un delito que pasa aquí, es la justicia se hace cargo así prácticamente, ¿no? Hay procedimientos que seguir, mientras en los usos y costumbres y demás, como no tienen reglamentado nada ni escrito, pero ellos ya saben por qué van a realizar o cómo van a hacer el castigo, o que, por ejemplo, decía mi compañero, el saludo, por ejemplo, en el campo, en las provincias, si no saludan o si no le dices a alguien tío o tía, por más que no lo conozcas, es como una falta de respeto y Así demás. es. Entonces son normas que ellos mismos están adquiriendo dentro de su campo, de su sociedad, de su cultura. Así es, a eso me refería. Y no necesariamente es que está arraigado, es que es propio de un grupo, ¿no es cierto? Es decir, puede ser que surja en el grupo, pero para hacerse parte del mismo, esta norma social como que se va imponiendo. ¿Qué es lo que se hace en agosto? Cuando creo que se tiene que quemar, se hace un saumerío, ¿no es cierto? Se estila hacer algo por el estilo. Se hace una mesa, ¿no? Se hace una mesa, ¿no es cierto? Mi esposa es mexicana y cuando recién llegó acá, y no vas a hacer tu mesa, le han reclamado, ¿no? Es decir, ni sabía ella que era una mesa, pero ahora ya es costumbre para ella que en agosto tiene que hacer, tiene incluso su incienso y va a comprar su mesa y ya le yampu y ya es práctica usual para ella. Y de hecho, ella recrimina a quien no lo hace, ¿no? Es decir, imagínense alguien de otra cultura ha llegado ya adoptado esta práctica y ella ya la ha internalizado como una norma social.
Y a ver, otros ejemplos. Ese mi gráfico, ¿qué es? Todos Santos. No sé si se llama también mesa, de Todos Santos, ¿no es cierto? Que en todo el país tiene manifestaciones distintas. Aquí es como una escalera, ¿no es cierto? Como una ascensión hacia la persona que recién ha partido, donde se le pone su comida favorita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si tengo yo un ser querido y no le hago mesa? ¿Qué se dice? Que el alma va a estar en pena, Hay un que reproche, va a ¿no es estar ahí. cierto? Hay un reproche como que se divulga, ¿no? Es decir, no la querían suficiente, ¿cómo no le han hecho mesa? ¿Qué les pasa, no? ¿Qué es mi última imagen? Bautizo. Fe católica, un bautizo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa a alguien, a un grupo de personas que resulta que son parte de la fe, pero se les ha ido, ¿no? No han bautizado su agua. ¿Ocurre algo? Bueno, dicen que el diablo se lo va a llevar. Y se recrimina, ¿no? El mismo pastor como que recrimina, ¿cómo no los bautiza tu guagua? En el campo es bien usual recriminar, incluso diría hasta obligar a tener que bautizar a los niños, porque eh, es una práctica que debe hacerse, ¿no? Que es como ir al servicio militar, ¿no es cierto? Si uno no va al servicio militar en el área rural, no es hombre, ¿no es cierto? Entonces, es parte de la norma social. Avancemos un poquito más. Otro tipo de unidades de análisis se manifiestan en prácticas entendidas, el concepto, una actividad continua, rutinaria. Ahí no sé si me pueden ayudar con algún ejemplito. ¿Qué se les viene en mente de una práctica? ¿Qué puede ser una práctica en ese concepto de una actividad rutinaria? Puede ser las cebras, en el Las caso de La Paz. cebras. ¿Cómo sería el tema de las Sí. cebras? Bueno, ya quizás viéndolo desde un peatón o desde un conductor, ¿no? Que tienes que respetar las líneas de cebra para que pase el peatón y no pase Ah, nada, ya, ¿no? le entiendo, le entiendo. Una Ya, práctica, hacerlo ahí, rutinario. ya. ¿No consideran que nuestras citas de, por lo menos por este mes, de lunes, martes y jueves, de 7 a 9, es una práctica? Sí, ¿no es cierto? Es una especie de práctica. Bien. Y seguramente en sus vidas cotidianas ustedes deben tener ciertas prácticas que tal vez inconsciente o conscientemente las desarrollan continuamente. En sus temas de investigación, seguramente si uno está desarrollando un tema de didáctica o pedagogía, existen prácticas al interior aula, fuera de aula, evaluativas, ¿no es cierto?, de diferente índole. El ritual es una práctica, por ejemplo. ¿Qué se les viene en mente cuando les pongo esa imagen? ¿Qué es esa imagen? Wow. ¿Ya? ¿De qué trata? A ver, cuéntenos. Mm, Un sacrificio, Un Me sacrificio, parece que ¿ya? era para sacrificio para la pacha, mano, para la sí. tierra. ¿Ya? Ajá, También creo que matan sí. una llama y bueno, echan la sangre en este caso a sus sembradíos, digamos, ¿no? Si es que están en el área rural, para que les vaya bien y la pacha agradezca todo eso y les dé buena cosecha. Ya, ya. No sé cuáles serían los ojos externos de alguien que no pertenece a la cultura, incluso ni tan externos, ¿no? De Oriente, cómo es que ven este tipo de prácticas. Es muy usual, sobre todo en todo el altiplano, la parte de occidente boliviano, el tema de hacer sacrificios por la Pachamama, ¿no es cierto? Es decir, y se dan con diferentes manifestaciones. Yo he estado por la parte trabajando en campo por el norte de Potosí, justamente de ahí viene esta imagen,
donde resulta que la llamita que están viendo sacrificada estaba preñada, ¿no? Y ese es un buen designio. Y curiosamente uno es, para alguien que no puede estar al margen del ritual, se estila tomar la sangre caliente y también hay el tema de se han enterado de que la llamita estaba preñada, entonces han hecho una especie de como sopa, ¿no? Como una infusión con el feto y había que tomar esa infusión y bueno, pero es parte de la costumbre que uno no puede estar exento, uno no puede ponerse al margen del ritual como, con este concepto de una actividad rutinaria que para el que está fuera pareciera algo extraño, algo peculiar. Entonces, entendamos la práctica como esta actividad que se realiza de una manera rutinaria, que no es ajena para un conjunto de personas. Así también en educación podemos hablar de una maestra parvularia que realiza ciertas rutinas, ciertas prácticas con sus niños. Yo que trabajo en una unidad educativa, resultan que a las 10 de la mañana tienen que comer su merienda, se lavan los dientes, se lavan la manito, luego van a hacer algo de actividad física y tienen ciertas rutinas a lo largo del día a día, ¿no? Y los niños van adquiriendo ciertas funciones ejecutivas que luego les sirve también para generar hábitos, prácticas, ciertas rutinas como una actividad continua en esta lógica de entender cierta unidad de análisis a través de estas prácticas. Otro tipo de unidades de análisis, otra manifestación, se pueden dar a través de los episodios. En este caso, entendamos episodios como sucesos sobresalientes, que en distinción de lo que hablábamos anteriormente, esto no es rutinario, es algo que pasa shock, ¿no es cierto? De una sola vez. Un ejemplo, por favor, ayúdenme con un episodio. ¿De qué trataría un episodio? Quizá la renuncia de Evo que hemos vivido en noviembre pasado. Ya, algo sobresaliente, un suceso sobresaliente, ¿no es cierto? Excelente. ¿Algún otro ejemplo más, por favor? Puede ser la inundación que hubo en La Paz hace una década, creo que hace más de una década, creo. Ya, ya. Algo interesante de considerar en estos episodios como un suceso sobresaliente fuera de lo rutinario es que la toma del dato tiene sus particularidades, que lo vamos a ver más adelante con las diferentes técnicas que se abordan en caliente, ¿no es cierto? No siempre se va perdiendo, uno puede lograr un registro histórico, pero en caliente son algunos datos que uno puede rescatar en el momento, in situ, en el lugar y tienen características distintas de una otra información de fuente secundaria, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí les pongo un par de ejemplos. Un accidente automovilístico, donde resulta que las percepciones, las impresiones, las vivencias pueden tener manifestaciones distintas si uno recaba el dato en el lugar, en el momento, de luego hacer una rememoranza de la vivencia y posiblemente tener datos de otras características de otra índole. También un evento puede ser considerado como un evento traumático. No sé si se les viene a la mente esa imagen. Si recuerdan, hace ya debe ser un buen tiempo, ¿no? Unos 4 o 5 años, de ese bebé sirio que fue encontrado en las orillas de una playa de España, que causó una conmoción importante en los medios, ¿no? Y imagínense un niño pareciera que estaría dormidito, ¿no? Pero está muerto, ¿no? Entonces, ese tipo de episodios son realmente, demarcan. Otro tipo de unidades de análisis pueden considerarse a los encuentros, en una esencia de unidad más dinámica entre dos o más personas, con una junta de manera presencial. Generalmente persiguen el propósito de intercambiar información y este encuentro termina cuando las personas se separan. No sé si me pueden ayudar con algún ejemplito que vaya en esta esencia, en este concepto, por favor.
vez seminarios académicos, podría ser. ¿Un seminario? Seminario académico, cursos, no sé, congresos. Pienso. Ya. Sí puede tener esta lógica, ¿no es cierto? De que se da un encuentro en presencial, donde hay un intercambio de información. Sí, sí, creo que sigue esta lógica. ¿Algún otro ejemplo más, por favor? Quizás puede ser un almuerzo. Un almuerzo, Bueno, sí. Un almuerzo quizás trabajo, incluso. No pensemos en la manera coloquial de compartir simplemente una comida, ¿no es cierto? Sí, también te va a tiene. sacar información, puede analizar información, todas esas cuestiones. Así es, así es, así es. Y de hecho, durante esta pandemia, los recursos virtuales han propiciado, mucha de la tecnología ha propiciado lograr estos encuentros que no necesariamente traen consigo el elemento presencial, físico, pero sí hay todo lo demás lleva consigo el concepto, ¿no? Y también es otra forma de recabar datos. A ver, los ejemplos que les pongo, la inspección vehicular, o posiblemente ahí pueden ver una entrevista, no sé si les viene en mente esa entrevista. Ah, sí. ¿De qué trataba esa entrevista? ¿Recuerdan? Era sobre el tema marítimo, ¿no? Donde querían eh, arrinconar a Carlos Mesa, pero supo salir airoso. Sí, ha sido una entrevista interesante por el momento, porque resulta que, no sé si ustedes conocen este programa, El Informante de TV Chile, donde el entrevistador es realmente bastante insidioso, trata de poner en traspié al entrevistado y Carlos Mesa como que con esos dones de comunicólogo, como que ha sabido dar unas respuestas vinculando hechos históricos y relacionando ciertos eventos, ¿no? Independientemente del tinte político que ahora ha adoptado el personaje, en su momento como que daba se nos inflaba el pecho, ¿no? Escuchar ante un chileno salir airoso, ¿no? Frente a una respuesta tan curiosa, pero para el que tiene esta curiosidad de este evento bien particular, lo que les sugiero en YouTube, pongan la entrevista a Carlos Mesa, informante, pero vean la entrevista completa. Y luego van a ver que parte de los entrevistados está el señor Insulza, hay unos políticos chilenos muy interesantes, Están y ahí en esa mismos mirada de estos otros entrevistados, pueden ver ahora como que de una manera un poco más prospectiva, que ellos han anticipado el resultado que se sabía que iba a venir. Bolivia no tenía chance alguna de lograr dirimir la situación marítima en corte, ¿no? Entonces, ha sido una postura, no sé, tal vez bien manifiesta, pero a la vez también bastante ideologizada. Pero ya, independientemente de ello, el ejemplo sirve para relacionar este tema del encuentro y la entrevista como una técnica va a ser bastante utilizada es bastante utilizada en el enfoque cualitativo. Otro ejemplo son los roles, entendidos como unidades conscientes que en su acción define una persona proporcionando un sentido a las prácticas. Ahí les pongo como un ejemplo una estructura organizacional, un organigrama, donde generalmente sigue esta estructura jerárquica vertical de tener una máxima autoridad y a partir de ello ir desprendiendo desde el máximo hasta el más achichincle y de esa forma como que relacionar ciertos roles, ciertas tareas, ciertas funciones que responden a una mirada institucional. Relaciones entendidas como interacciones dadas por periodos prolongados, conectados por un motivo en particular. No sé si me pueden ayudar con algún ejemplo, por favor, en este mismo concepto. Un ejemplo de alguna relación que se les venga en mente. Ya la misma palabra, ¿no? Trae consigo un ejemplo.
no deseo que me hablen de su vida amorosa, pero pueden decir mi relación en pareja o mi relación como esposos, ¿no? Es decir, a eso me refiero con interacciones dadas por periodos prolongados, ¿no es cierto? La vida matrimonial es un ejemplo que toma estas características, ¿no? Y les pongo esa ilustración de una pareja que independientemente de su estado civil, genera ciertas manifestaciones que pueden ser afables o tal vez no tanto, donde uno puede relacionar el origen de una relación, como esta interacción humana, posiblemente la intensidad, los procesos que traen consigo esa relación, y de esa forma conectar una unidad de análisis con un entendimiento profundo. Así también podemos hablar de grupos como conjunto de personas que interactúan por un periodo extendido, ligados por una meta, y pueden ser considerados a sí mismos como una entidad. Ahora sí, por favor, ayúdenme ejemplos, porque mi ejemplo es bien limitado, ¿no? Estoy hablando de una familia, entendido como un grupo, un conjunto de personas que interactúan, viven bajo un mismo techo, bajo un periodo extendido, todos son habitantes permanentes de ese hogar, ligados a una meta, coexistir podría ser, y pueden ser considerados como una entidad, una familia, ¿no es cierto? Un hogar, ¿no es cierto? Es decir, la palabra los conecta desde elementos incluso consanguíneos. ¿Alguien me puede ayudar con algún ejemplo de un grupo teniendo este concepto en mente? Un curso tal vez, Lisa, un curso bueno, en la universidad, una carrera donde estás prolongadamente en un periodo extendido con tus compañeros y bueno, todos en su mayoría, ¿no? Al principio entra con la meta de terminar los estudios y está considerado como una entidad, en este caso una entidad educativa, ¿no? Me gusta el ejemplo y no siempre asocio el término grupo con lo que me ocurre en el CEPIES, ¿no? Es decir, ustedes son un grupo bien particular que ya se conocen antes de la pandemia. Ayer les he escuchado charlar muy afablemente el momento que he tenido que contestar una llamada, pero me ha ocurrido relaciones de grupo. No sé si era un grupo donde, no sé, pues en un módulo de métodos cuantitativos, poco más y los participantes de ese curso, de ese módulo, ni se hablaban, ¿no? Ni se dirigían la palabra, eran extraños entre ellos. Imagínense de estos participantes que tienen que conocerse, tienen que coincidir en un módulo virtual, ¿no es cierto? Es decir, ahí realmente la esencia de grupo puede perderse. Pero sí, el ejemplo es muy bueno, ¿no es cierto? Un grupo puede entenderse en esta lógica de que se genera una cohesión que les permite actuar bajo una lógica de perseguir algún objetivo durante un periodo extendido de tiempo y se conciben así como una entidad. Ustedes como participantes del módulo de métodos cualitativos, ¿se conciben como una entidad? Espero que sí. Sí. Buenísimo. Sí. Organización, entendido como un conjunto de personas conformadas con un fin colectivo. Ahí ayúdenme con ejemplos, por favor. Fin colectivo. ¿Podría ser nuestro trabajo? Trabajo. Claro, Con porque algún estamos nombre el trabajo, digamos. Las ONGs. y vamos a una Una meta, ONG. digamos. Sí. ¿Ya? Perdón, ¿me decía Israel? Que también va por lo mismo, ¿no? Que es un grupo de personas que van a un fin. Doctor, ¿puede ser un sindicato? Un sindicato, sí, sí, claro que sí. Doctor, las Porque políticas que en este momento mismo los partidos políticos, sí, puede ser un ejemplo bueno, ¿no es cierto? Persiguen un fin colectivo, poner al candidato al máximo como la figura representativa y que eventualmente sea un elegible y que en este sistema democrático en el cual elegimos a nuestros representantes, nosotros, no sé, pues
optemos por esa opción, ¿no es cierto? Sí, se puede tener esa lógica de organización. Mi ejemplo abstracto trae consigo esta mirada caudillista, donde siempre hay una figura, ¿no es cierto?, que como que representa, que da la cabeza, el giro a las cosas, ¿no es cierto? Vean este ejemplo ilustrativo que va muy en la esencia del partidismo, donde hay una cabecilla que está ordenando, está haciendo una instrucción y todos levantan la mano, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de organizaciones conciben, no siempre con un mal sentido, un fin colectivo, ¿no es cierto? Los análisis de este tipo de unidades se van a centrar en su origen, posiblemente en el control, en los mensajes que se van dando, las jerarquías que se presentan, qué valores los cohesionan, si tienen ritos, mitos, prácticas, ideología, dogmatización y una serie de elementos que pueden ser importantes de analizar. También podemos hablar de comunidades entendidas como asentamientos humanos en un territorio definido. El claro ejemplo es pensar, imagínense, esto es, bueno, es un dibujo, pero representa esa conformación que tienen todos los pueblitos en Bolivia y gran parte de Latinoamérica, ¿no? Donde toda la actividad gira en torno de la plaza, donde está el hospital, la escuela, la alcaldía, la farmacia, ¿no es cierto? Entonces, uno ya que ha visitado pueblo sabe que su organización de comunidad, donde cuando hay actividad, todos concentran, se encuentran alrededor de la plaza, ¿no? Y tiene ciertas lógicas, ciertas prácticas, ciertos usos y costumbres, y permite entendimiento. Préstame tu... Chapa el de mi audífono de mí. Préstame. Préstale. Mira, guárdalo. Si pueden bajar su micrófono, por favor. Ya, seguimos. Así también podemos hablar de subculturas, comunidades sociales juntadas a lo largo de un interés. Ahorita vamos a jugar, voy a ir a guardar el auto, ¿ya? Ayúdenme con algún ejemplo de subcultura. ¿Alguna subcultura que existe en el medio? ¿Se les viene en mente algo? No he visto, hijito. Tal vez está en tu ¿Quién está con su micrófono dando instrucciones? Social juntada a lo largo de un interés. ¿Israel? Puede ser los skaters o aquellos que bailan en la onza, que están a un costado por con la música generalmente se crean estas subculturas, los K-popers, los rockeros, los interés que les común, gusta el ¿verdad? anime, etc. Sí, ambas cosas que me decían, ¿no? Los skaters, o como decía Yamil, el tema de subculturas alrededor de una música, los K-popers, los reggaetoneros, metaleros, ¿no es cierto? En esa esencia va mi lógica. Incluso no sé si les viene en mente, en el caso boliviano existen muchas subculturas donde en el último tiempo ha habido una profusa producción intelectual que gira en torno a entender estas subculturas. He visto algunos documentos interesantes, lamentablemente no desarrollados por bolivianos, pero hablan de subculturas en el Alto. Ahí les pongo algunos ejemplos solamente en la imagen. No sé, el primer muñequito que tenemos ahí, lo que decía Israel, un skater, digamos. Este segundo muñequito, ¿qué será? Emo. Un emo, digamos, ¿no? Que tiene una lógica de tristeza, ¿no? No es lo oscuro, sino es lo triste, lo sombrío, ¿no es cierto? Esta tercera. Jailona. Sí, ya digamos una jailona, como que en la idiosincrasia boliviana se estereotipa bastante, ¿no? El tema de los ricos y los pobres, zona sur, zona norte, no sé, pues hay ciertas estigmatizaciones que son también interesantes de demarcar. Este cuarto. Los darks. Gótico, algo así. Gótico, ¿no? Este quinto. Cristiano perdido. Vale. Asiático. Este quinto, sí, ¿no? Hay un acercamiento, una cultura más asiática, ¿no? No sé si veían en la Camacho, en la placita.
veía, ¿no? En la placita de la Camacho, que ahí se juntaban un conjunto de jovencitas que giraban en torno a una afinidad de algún grupo asiático de momento, donde, no sé, pues yo escuchaba gritos y era poco más y escuchar al artista del momento, y hay incluso todo un comercio alrededor de esa subcultura que trae consigo vestimenta, artefactos, música, discos, ¿no? Entonces, es interesante analizar este tipo de unidades para entenderlas, comprenderlas mejor. Poco más, hablemos también de estilos de vida, comprendidas como conductas adaptativas a situaciones particulares. Ayúdenme con ejemplos, por favor. ¿Qué estilo de vida se les viene en mente? Algo durante la cuarentena. Los minimalistas, los vegetarianos, Cristianos los serían. vintage. Cristiano Doctor. como estilo de vida, ¿les parece? ¿Tienes? No quiero ser insultativo, no quiero ser irrespetuoso, irreverente frente a una fe, pero sí, ¿no? Se puede hablar de algún estilo de vida en torno a una cuestión de fe, ¿no es cierto? Hay un tema de prácticas, de música, de formas de manifestaciones, del diezmo, ¿no? Es decir, existen ciertos elementos que posiblemente tienen su lógica dentro de un grupo particular. Algún estilo de vida, incluso que ustedes hayan adoptado durante esta cuarentena, que se les venga en mente. Los estilos de vida han cambiado. ¿Ven algo? ¿Presumen más fiestas, menos fiestas? ¿Más consumo de alcohol, menos consumo de alcohol? ¿Más uso de aparatos digitales, redes sociales, internet, Facebook? Un ex estilo de vida fitness, tal vez. Ya, de cuidarse, ¿no? Tal vez Ahora ya no. ejercicios. Fitness es bien complejo, ¿no? Porque ahí sí realmente uno puede relacionar, para que conoce bien, un estilo de vida, porque no solamente es que haga ejercicios, no es solamente entrenarse, sino cuidar su alimentación, vigilar su estilo de vida, ¿no? Es decir, realmente trae consigo muy el concepto que les estoy poniendo en relación de una conducta adaptativa a una situación particular. A ver, mis ejemplos pueden tener que ver con cosas más rutinarias, como el fumar cigarrillo, ¿no? Ahí puede traer una conducta adaptativa. Posiblemente el uso del celular. No sé, existen mediciones, incluso en el caso boliviano, de cuántas miradas hace una persona entre los 18 y 25 años cada 10 minutos de su celular, y las cifras son bastante llamativas. Existen incluso indicios en este tipo de estilos de vida que hablan de trastornos. No sé si han escuchado hablar de la nomofobia, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé si nos ocurre de una manera inconsciente. ¿Qué es lo que hacen ustedes a primera hora al levantarse? No sé si la práctica es levantar el celular y ver el mensaje. No sé si es la última práctica del día, tener que poner el celular a cargar. No sé si es que algún momento han dejado descuidado el celular en casa, lo han olvidado y parece que les faltara el oxígeno. No sé, cosas como esas, ¿no? Que resulta que han cambiado el estilo de vida, dada esta modernidad, donde la conexión, que se nos vaya el Wi-Fi por mucho tiempo, incluso se asocia con que a personas les sale una especie de alergia, ¿no? De sentirse desconectados de una realidad virtualizada, ¿no? Lo del fitness, ahí va mi tercer ejemplo, que tiene también, no sé si han escuchado hablar de los runners, los que se dedican a hacer ciertas caminatas, no es un tema de competencia, es un estilo de vida, también son otra de las ejemplificaciones que se pueden dar dentro de estas unidades de análisis bien particulares. Ya, entonces, hablando sobre las unidades de análisis, el investigador va verificando sus datos, preguntando y haciendo una introspección, por eso digo preguntándose,
Es decir, la unidad de análisis, la primera unidad de análisis que existe en todo proceso de toma de datos en el enfoque cualitativo es uno mismo. Es el investigador que a la vez es investigador, pero también tiene que hacer una introspección para consultar cuál es su punto de vista respecto de una situación en particular, ¿no es cierto? Entonces, los primeros datos que uno recaba son en uno mismo. Entonces, se puede verificar qué tipo de organización y agrupación es la que es de mi interés, si tiene estructura o prescinde de ella, si posiblemente hay una coyuntura particular en la cual se están desenvolviendo sus acciones, si hay una cotidianidad o resultan casos excepcionales. Si están viendo ustedes todo el tema educativo, seguramente la excepcionalidad es la pandemia y resulta que las prácticas educativas han cambiado notoriamente, y si ustedes están haciendo alguna toma de datos durante esta pandemia, va a ser necesario poder apuntarlo dentro de su investigación porque seguramente generará sesgos, generará miradas encontradas, un punto de vista muy particular. Estas preguntas están en función de los objetivos y el programa de investigación que ustedes están pretendiendo. No es que es una consulta abierta a quien corresponda, sino que debe elegir de una manera muy cuidadosa cuáles son las unidades de análisis que son de su interés. Esa era la actividad 3 que planteábamos anoche, ¿no? Que yo les decía, ¿cuáles serían, intuitivamente hablando, las unidades de análisis que mejor podrían alimentar su pregunta de investigación? Y esa es una introspección que ustedes deben hacerse para ver quiénes les pueden alimentar de mejor forma, con mayores datos a su pregunta de investigación. Si se trata de un modelo pedagógico para modificar la actual currícula en la carrera de Derecho, me estoy inventando el ejemplo, no estoy aludiendo a un ejemplo en particular, entonces resulta que ustedes deberán explorar sus unidades de análisis, deben brindarles amplitud en la consulta, deberán formular unas preguntas bien descritas, bien al punto, y elegir unidades de análisis que vinculen estudiantes, docentes, personal administrativo, posiblemente autoridades educativas, quién sabe si un externo, quién sabe si un especialista, y de esa forma conectar el entendimiento profundo que pueda darnos mayores luces en la comprensión del planteamiento que yo estoy tratando de desarrollar. Entonces, no solamente se analiza a la unidad como un ente aislado, sino se trata de ver la interacción entre las diferentes unidades de análisis y cómo relacionan sus respuestas para lograr un mejor entendimiento. Los datos buscan relatos, experiencias, conocimientos, procesos, vivencias, creencias, ideales, posturas, argumentaciones, significados, razones subyacentes de comportamiento humano y muchos aspectos que es la realidad interna de las unidades de análisis. Entonces, las preguntas que yo voy a formular, en lugar de buscar respuestas en monosílabos de sí o no, o como en el enfoque cuantitativo, donde resulta que yo daba una pregunta con respuestas múltiples y daba opciones de A a B o de A a Z, por decir algo, o una escala Likert donde le digo, respecto de esta situación, usted dígame si está muy de acuerdo, neutral, en desacuerdo o completamente en desacuerdo. En el caso del enfoque cualitativo, lo que se trata de rescatar con datos de las unidades de análisis es una respuesta amplia, extensa, que realmente profundice en todos estos tipos de datos que me permitan entender mejor los fenómenos de estudio. Los datos pueden recabarse, ya decíamos, por revisión documental, de manera individualizada, de manera grupal, de manera colectiva o por simple observación. La revisión y análisis de los datos logrados debe ser constante para verificar si se está dando respuesta a los objetivos de investigación. Ahí les pongo entre paréntesis el evitar el picotazo. No sé si es quien ha escuchado hablar antes de este término. ¿Qué es el picotazo? ¿Han escuchado hablar algo del picotazo? Les explico un poquito. Este es un término de la señora Sautou.
Ella es una eminencia en el tema de la metodología de enfoque cualitativo. Les sincero, su obra no es muy de mi agrado, pero hace un par de años el CEPIES la invitó a que dé uno de estos módulos de enfoque cualitativo. Ella es de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y, ¿cómo les puedo decir? Como para los bolivianos resulta que Hernández Sampieri es la Biblia para metodología, para todos los bonaerenses, incluso podría atreverme a decirse para todos los argentinos. La obra de la señora Sautú es la Biblia para consulta de tesis y todo eso, ¿no? Entonces, la señora Sautú lo que dice, lo que aconseja esta técnica del picotazo es que en el enfoque cualitativo, los investigadores tendemos a levantar una gran cantidad de datos. Hacemos 50 entrevistas, hacemos 20 grupos focales. Imagínense una entrevista de 20 minutos a una persona. Y si tengo que transcribir esa entrevista de 20 minutos a una persona, ¿en cuántas páginas se convertirá esa entrevista? ¿Unas 10, 20? Ya, por lo bajo unas 10, digamos, ¿cierto? Imagínense 50 entrevistas, 10 multiplicado por 50, 500 hojas de entrevistas. Es un mar de información donde inevitablemente al final del día, si he recabado tanta información, voy a tener que picotear y agarrar solamente pedacitos. Entonces, si solamente voy a agarrar pedacitos, ¿para qué pregunté tanto? ¿Para qué hice tantas entrevistas? ¿Para qué me agarré de 500 hojas de transcripción si al final del día voy a resumir todas esas 500 hojas en 5 páginas de su sección de resultados de su tesis? Para de contar. Entonces, la experiencia de lo que vamos a hacer nosotros, dato análisis. De esa forma, yo evito hacer las 500 entrevistas y quedarme solamente con una fracción muy pequeñita de esa gran cantidad de datos. Evito el picotazo, ¿no es cierto? De eso trata esta recomendación del picotazo. Evitar quedarme con un mar de información del cual yo no sepa por dónde empezar, por dónde terminar, que realmente yo no tenga conocimiento de... Se me genera una gran confusión para el análisis. Es recomendable recabar datos de las unidades en su contexto natural para evitar distorsiones y capturar su cotidianidad. Muy en la mirada naturalista del enfoque, del paradigma fenomenológico, se recomienda que el investigador vaya a recabar datos en el mismo contexto en el cual se desenvuelve las unidades de análisis. ¿Qué quiero decirles con ello? Les ilustro con un ejemplo. Hace un par de años nosotros estábamos haciendo una investigación sobre los niños trabajadores en el departamento de Chuquisaca, más específicamente en Ciudad Capital. Y nosotros queríamos hacer un grupo focal con adolescentes trabajadores, los que trabajan en la Plaza 25 de Mayo, y recabábamos información de los niños lustrabotas. Nos acercamos a los niños lustrabotas y de una manera muy amistosa empezaron a contarnos su vida y milagros, todas sus dificultades, limitaciones, penurias. Realmente fue un relato muy rico, muy interesante. Entonces, decidimos hacer un grupo focal con este conjunto de niños. La gobernación nos prestó un auditorio. Fueron 15 niños entre 12 y 15 años. Creo que 7 eran niños, 8 eran niñas. Pero resulta que cuando empezamos a hacer el grupo focal, explicamos que íbamos a grabar, dieron su consentimiento. Nadie hablaba. Todos se quedaron callados, ¿no es cierto? Entonces, realmente generamos un sesgo al trasladarlos de su ambiente natural y perder una información que en su momento fue valiosa, no la sistematizamos plenamente y luego al trasladarlos a otro contexto se perdió la riqueza de las unidades de análisis que pudieron ser mejor recabadas en su contexto natural. Entonces, lo mismo quisiera trasladar como un consejo hacia ustedes. Si de pronto quieren ustedes conocer la cotidianidad de lo que ocurre en el Conservatorio Nacional,
por supuesto, es mejor ir al conservatorio y conocer cuál es la lógica, la idiosincrasia, la organización, la estructura, las interacciones, ¿no es cierto? De esa forma ustedes pueden lograr recabar datos en la cotidianidad de las personas. Mucho más si estamos hablando de contextos rurales, si estamos hablando de datos que se recaban en una comunidad, conocer sus particularidades, es necesario hacerlo in situ, en campo, ¿no es cierto? Ya, vamos un poco más. Esto es muy importante porque va a ser una de las grandes distinciones en relación con el enfoque cuantitativo. Y esto relaciona la muestra. En el enfoque se dice que en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística. El interés del investigador no es generalizar los resultados, no se estila realizar inferencia estadística, sino más bien una representación de un conjunto de análisis de los cuales voy a extraer datos. Ahora les pregunto a ustedes un elemento que seguramente lo han visto con Abraham Herrera. ¿Qué refiero cuando hablo de inferencia estadística? ¿Qué es inferencia estadística? ¿Se les viene en mente? No sé si es que alguien me puede ayudar, por favor, a recordar. La creación, doctor, de quizás alguna, se podría decir, un muestreo general, un panorama general en base a los datos obtenidos. Por decir, si en una investigación hemos sacado, digamos, los resultados de que tales estudiantes no logran, digamos, mediante esa estrategia mejorar su rendimiento, entonces la inferencia estadística nos diría que esto funcionaría, digamos, en los demás o en grupos similares, digamos. Bueno, por lo menos eso se me viene a la mente. Está bien. Voy a hacer mi ejemplo con la inferencia estadística de la relación censo-encuestas. Un censo, de manera general, es la cobertura del total del universo de unidades que yo quiero recabar datos, del total de unidades observacionales. Para el caso boliviano, si digamos estaríamos hablando de un censo poblacional, sería consultar a los 11.5 millones de habitantes. Universo, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿podría hacer esa consulta a los 11.5 millones de habitantes diariamente, mensualmente, anualmente? Para responder un poco, ¿cada cuánto se realiza el censo? Me parece que es 10 años. Más o menos 10 años, ¿no es cierto? A veces se atrasa un poco, a veces se adelanta un poquito. En el caso boliviano, a veces nos atrasamos mucho más. Se supone que los países de Latinoamérica están entrando a la ronda 2020 y están viniendo de la ronda 2010. Nosotros, nuestro último censo lo hemos realizado en 2012 y no sabemos cuándo se va a realizar nuestro siguiente censo. Ya, pero ¿por qué se habla que de cada 10 años, independientemente de los cambios en la estructura demográfica? Porque resulta que parar a Bolivia por un día en un censo de jure, no es un censo de facto, es muy complejo, ¿no es cierto? Pedir que todos se queden en su casa por un día, salvo en pandemia, resulta que es muy complejo de desarrollar. De hecho, había estado el otro día en una conferencia con el Instituto de Estadística Ecuatoriano. Ellos decían, ¿por qué no aprovechamos la pandemia para recabar datos censales? Pero ellos no planteaban un censo de jure, sino un censo de facto. Ya, pero eso es otro tema. El punto es, cuando yo no puedo operativamente llegar a todo el universo, lo que yo realizo es un muestreo. Un muestreo en el sentido de que de esos 11.5 millones de habitantes, yo agarro solamente un grupito, un conjunto de personas, que ese conjunto de personas sea lo suficientemente representativo para que luego pueda hacer inferencia, puedo lograr su probabilidad de selección y el inverso de esa probabilidad de selección se convierta en su peso muestral y pueda extrapolar resultados de la muestra al total de la población. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, y eso lo han debido ver con Abraham Herrera, si no lo han visto es necesario por lo menos conocer intuitivamente. ¿Cómo selecciono? Imagínense si estamos hablando, primeramente, un primer dato. Estamos hablando de 11.5 millones de habitantes. ¿Cuánto debería ser el tamaño de esa muestra de los 11.5 para que luego ese conjuntito represente a todos? Intuitivamente, ¿quién me puede arrojar un número?
Tendríamos que ir a la calculadora de muestras. ¿Con calculadora? ¿Con fórmula? ¿Es con fórmula? Fórmula, claro. ¿Tienen la fórmula? ¿Les ha pasado una plantilla? Y si hacen esa fórmula, ¿cuánto les sale? A ver, 11 millones o 12 millones, ¿será? 11 millones. ¿Ya? ¿Cuánto les sale? Acá. Qué capísimos que puedan hacer ese cálculo así de volada. Me gusta mucho. Margen de error 15%, nivel de confianza 95, tamaño de la población 12 millones. 00. Qué capos. ¿Cuánto sale? A ver, esta está. Es una hoja de Excel. No, yo espero, está bien. Millones, confianza 5, margen de error 5. A ver. ¿Por qué confianza 5? ¿Por qué margen de error 5? Ya no importa, esa no es una respuesta que vamos a solucionar ahora. Ya, pero no importa, pongamos los datos así como les han indicado. Está bien, con 5 y 5. Sí, aquí. Como un estándar, más o menos así, agarramos esos datos. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto sale, pero? Da error. Ya, arrójense con un número, cualquier número. Digamos que el 10%, digamos, 100,000. No, pues 10% sería 1.000.000. 12,000. No, 100. Si estamos hablando de 11.5 millones, el 10% será 1.5 millones. 1.5 millones. Y aún así es. 10%, ya, igual es un número muy, muy somero. Ya, si son 1.5 millones, les sigo preguntando. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres de esos 1.5? ¿Responde algo la formulita Excel? Hay una cuestión que se llama P y Q, que era relaciones. Proporciones, ¿no es cierto? Ya. Digamos, con el P y Q me logra la proporción de hombres-mujeres. ¿Cuántos rurales, cuántos urbanos? Ya no les responde, creo, ¿no? Y le pregunto más, ¿cuántos de la tercera edad? ¿Cuántos entre 55 y 35? ¿Cuántos entre 35 y 15? ¿Y cuántos de 15 para abajo? Y sigo siendo más exquisito. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ya, hagamos el supuesto que la fórmula nos ha dado un buen resultado y decimos que de 11.5 quedamos en 1.5 millones. ¿Cómo elijo de la población los 1.5? ¿Cómo selecciono los 1.5 de todo el mapa geográfico? ¿Cómo lo selecciono? Eso sería en base a la segmentación de tu muestra, ¿no? ¿Qué es lo que querrías averiguar? Operativamente, explíquenle esta explicación a mi niño de 8 años. Mi niño de 8 años hasta ahora les he entendido que mediante una fórmula matemática, que no le voy a explicar más, de los 11.5 millones de habitantes, una muestra aceptable, el tamaño de una muestra aceptable, independientemente de sus características, es de 1.5 millones. Está bien, hasta ahí la explicación me es convincente. La otra parte de la explicación que no me es convincente, y ahora, ¿cómo elijo los 11.5 millones? Eso sería en base a las características que el investigador quiera hacer su investigación. Fabuloso. Pensemos que estamos pensando que las características son hombre, mujer, nivel educativo, con educación, sin educación, o podemos decir sin educación, bachillerato, educación superior. Listo. Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo las elijo? Aleatoriamente. Ya, aleatoriamente. ¿Cómo hago aleatoriamente selección? Podría ser en base a bolillos o Excel. Ya. Con la cuantificación de un cierto número de la población, digamos cada 11 Cualquier o cada generador 12. de datos aleatorios que esté en la Un web. plan. Ya, pero ojo, que se están saltando un paso. Si me están diciendo unos bolillos, tengo que tener 11.5 bolillos, ¿no es cierto? O debo tener un listado, un Excel con 11.5 nombres. Y de esos 11.5 nombres, debería seleccionar aleatoriamente, de la forma, el algoritmo que corresponda,
11.5 y que salga los nombres de esas personas para saber ir a tocarle su puerta y decirle, señor, respóndame porque usted ha salido, su bolillo ha salido elegido. ¿Se entiende eso? Entonces tiene que haber un marco muestral que me permita determinar, un marco muestral es un listado completo de todas las unidades observacionales que existe en la población, y de ese marco muestral yo puedo seleccionar aleatoriamente cada unidad observacional y con ello lograr su probabilidad de selección. ¿Cómo calculo su probabilidad de selección? ¿Saben eso? Es muy simple. ¿Cuál es la probabilidad de selección de Gisela en este momento? En base a los datos que Todos nos que ha dado. estamos en esta clase, ¿cuál es tu probabilidad de selección? De ¿Cuántos 1 estamos entre... participando en esta clase? De 1 de 12. 1 de 12. Excelente, 1 de Entre 12. 12. Esa es su probabilidad de selección. ¿Cuál será su factor de expansión? El inverso de la probabilidad de selección. Si 1 sobre 12 es su probabilidad de selección, su factor de expansión de Gisela es multiplicar Gisela por 12, ¿no es cierto? Pero ese se complejiza porque están dando características de toda la población, resulta que es un muestreo aleatorio, resulta que debo tener el listado completo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que solamente estamos recordando algo que ya lo han visto con Abraham Herrera seguramente. El muestreo, en la inferencia estadística, no es un procedimiento trivial de decir, para que ustedes lo tomen en cuenta en sus tesis. Yo tengo la carrera de Derecho, que son 5,000 estudiantes, aplico la formulita Excel y me sale un número de 500. Entonces yo voy a realizar encuesta 500. Eso no es muestreo probabilístico. Eso no es muestreo probabilístico. Porque yo debería tener el listado con nombre y apellido de los 5,000 estudiantes y lograr la probabilidad de selección de cada uno de los estudiantes y de esa forma lograr su factor de expansión para lograr la expansión de la muestra hacia el total de la población. Si ustedes no hacen eso, no están realizando muestreo probabilístico. Entonces, en muchas de las tesis, que es de los elementos que más se cuestiona bajo el enfoque cuantitativo, y estamos hablando de una tesis de maestría, que dicen, voy a realizar un muestreo probabilístico. ¿Cómo lo he hecho? Le preguntan. He utilizado el siguiente Excel, la fórmula, y he calculado de los 5,000 que me ha dado 500 y por tanto he realizado 500 entrevistas. Pero usted tenía un marco muestral, ¿sabe la probabilidad de selección de cada una de las unidades observacionales? No. Entonces, no es muestreo probabilístico. ¿Se entiende eso? Probabilístico, entonces. Para hacer inferencia estadística, yo tengo que tener un marco muestral completo que me permita tener la probabilidad de selección de todas las unidades observacionales para luego poder hacer la expansión de la muestra hacia el total de la población. Si yo no hago eso, no estoy logrando un muestreo probabilístico. Simplemente es un algoritmo que me saca de una manera arbitraria un número azaroso de decir, de 5,000, los representativos son 500. Y ni siquiera eso, porque esos 500, ¿cómo se conformarían? 50% hombres, 50% mujeres, y ahí va lo de las cuotas. Pero más que eso, no solamente la característica hombre-mujer es de interés, sino que también yo requiero imbuir otras características que responden a mi pregunta de investigación. Ya, no nos vamos a meter, esto no es una clase de muestreo probabilístico, pero lo que quiero decirles es que todas esas condiciones requieren el muestreo probabilístico para que el enfoque cuantitativo pueda realizar inferencia estadística de ir de la muestra a la población y yo pueda decir, esta mi muestra de 500 personas es representativa para los 5,000 estudiantes de la carrera de Derecho. O esta mi muestra de 1 millón de bolivianos representa a los 11.5 millones de bolivianos que existen en 2020. ¿No es cierto? Si no logro esa lógica, no estoy haciendo muestreo probabilístico. Eso que quede claro, por favor. Entonces, el enfoque cuantitativo debe realizar, esto lo voy a poner debe entre comillas, muestreo probabilístico, porque uno de sus propósitos es buscar representatividad, que el grupo de unidades observacionales que ustedes elijan represente al todo. Y para que sea probabilístico, debe hacer inferencia estadística. Si no hace eso, no es probabilístico. ¿Sí? Dicho eso, entonces vamos a ver
los muestreos de otra forma, de otra lógica no probabilística. Y esto sigue una estrategia. Por ejemplo, trabajar con una muestra inicial que toma en cuenta la capacidad operativa de recolección de información. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo pensar en hacer 50 entrevistas en un día, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que dimensionar el tiempo que tengo para levantar mis datos y de una forma práctica saber cuánto voy a poder responder en tiempos, trabajo, esfuerzo, tareas, recursos, ¿no es cierto? Es básicamente todo una ingeniería procedimental la toma del dato. El número de casos a recabarse será el necesario para lograr un entendimiento del fenómeno o problema de investigación. ¿Hay un número dimensionado de casos? Sí, hay algunas sugerencias, pero vamos a hablar que en el enfoque cualitativo existen otros criterios, además de decir un número determinado. La naturaleza del fenómeno o problema de investigación también da cuenta de cuán frecuente se pueden considerar los casos a indagar. La muestra inicial puede o no modificarse o irse creando a medida que transcurre la investigación. Voy a explicar en un momentito más lo que refiere, por ejemplo, la bola de nieve. No sé si han escuchado hablar, pero en un momentito ejemplifico. Es bien intuitivo. Entonces, en esta lógica, se pueden considerar que muestras grandes, en muchos casos, para el enfoque cualitativo, pueden ser inmanejables, ya que lo que se busca es profundidad. Yo les voy a decir, y esto no es criticado desde la mirada metodológica purista, pero existen tesis doctorales que pueden utilizar un único caso, y con ese único caso lograr una profundidad realmente muy exhaustiva y generar una investigación sumamente robusta. Como también puede darse otras investigaciones que hacen 50,000 casos y no llegar a nada, ¿no es cierto? Entonces, la lógica del enfoque cualitativo es no buscar exhaustividad, sino más bien buscar profundidad. Y para buscar profundidad es preferible, es conveniente explorar en poquitos casos, no ir muchísimos casos, como lo hace el enfoque cuantitativo que persigue representatividad. El tamaño de muestra no se lo puede fijar a priori, sino se pretende lograr una saturación teórica. He explicado un poco intuitivamente hace un momento qué era la saturación teórica, cuando las unidades de análisis ya no me están reportando nueva información, sino están repitiendo las mismas cosas. Saturación teórica. Hasta ahí dejo de consultar. Una tabla de casos a manejar es una forma conveniente de ir agregando nuevos casos o omitiendo los que inicialmente se tenían pensados. Por decir algo, de manera operativa, yo digo, voy a consultar a docentes, a estudiantes y a directores de unidades educativas. Entonces, en esa lógica, yo pienso que voy a consultar 40 estudiantes, 20 docentes y 3 directores de unidades educativas. Esto es a priori. Entonces puedo tener un listado de casos a quienes me voy a acercar, pero en la práctica esa lista puede ser que no se cubra totalmente o que esa lista sea muy acotada y haya la necesidad de indagar en más casos, pero eso se ve en la práctica, no se lo fija a priori. Algunos tamaños de muestras sugeridas, este es un apunte de Michael Quinn Patton, que él dice, por su práctica, que cuando se tratan de estudios etnográficos de 30 a 50 casos, puede ser conveniente, pero esta es una sugerencia realmente muy arbitraria, porque la temporalidad de los estudios etnográficos es muy grande. Existen estudios que llevan años de indagación. Michael Quinn Patton refiere el estudio de un holandés que se mete a una tribu americana por 20 años para hacer una exploración etnográfica. Imagínense 20 años para estudiar usos y costumbres de una comunidad particular. Realmente es impensado, ¿no? Mucha de la esencia de los estudios que realiza el profesor Javier Albó en Bolivia tienen esa esencia de estudios etnográficos donde él realiza ciertos casos, no importa el número de casos, pero él realmente se imbuye mucho en la realidad, ¿no es cierto? Adopta, habla el idioma, resulta que practica los usos y costumbres, entonces mucho de la esencia de esa mirada jesuítica, de las misiones jesuíticas, los que tienen la escuela
Por ejemplo, el señor, ¿qué se llama este señor? Se me ha ido. El que era rector de la Universidad Católica, el señor, se me ha ido. Hace mucho estudio etnográfico en el norte paceño, ¿no? El estudio de la papa, el estudio del chuño, es decir, tiene estudios bien interesantes en esta esencia y realmente los 30, 50 casos pueden ser muy mezquinos para entender una realidad compleja. En estudios de profundidad se refiere que entre 6 a 10 casos puede ser algo conveniente. Cuando se habla de grupos focales, aquí yo no hablo de número de grupos focales, sino más bien de conformantes de un grupo focal que se estila un buen grupo manejable entre 6 a 10 personas. Resulta que si son más, es difícil de manejar, si son menos, son muy pocos, mejor hacerles una entrevista. Pero esto en la práctica es difícil de dimensionar. Y les ejemplifico cuando nosotros hacíamos grupos focales en una comunidad rural y resulta que para entrarse a la comunidad rural hay que pedir permiso del líder comunitario y el líder comunitario, nos ha ocurrido esto en Redención Pampa, resulta que el líder comunitario llamaba con silbido a los comunarios, ¿no? Y empezaba a gritar y venía la gente, ¿no? Y venía esposos, esposas, hijos, y en un momentito se congregaron una gran cantidad de personas. Imagínense que yo les diga a esa gran cantidad de personas congregadas en un momento, no, mi grupo focal tiene que ser dice el texto que tiene que ser de 6 a 10 personas. Impensado, ¿no es cierto? Se ha tenido que armar un grupo focal de no sé cuánta gente, pero eran muchas personas y realmente todos participaban, daban sus opiniones, ha sido muy rica esa indagación que se ha hecho, ¿no es cierto? Entonces, este apunte es un apunte de texto. Lo que sí puedo recomendarles, lo que dice el final del apunte, de que un grupo focal, si es muy exhaustivo, se los recomienda hacer en varias sesiones, ¿no? Donde tratar en una primera sesión sobre unas temáticas, si se logra cubrir sobre el todo, se queda ahí, si no, se busca, se pospone para una siguiente sesión y tener tal vez unas 3, 4 sesiones puede ser conveniente, considerando que también las personas se agotan, ¿no? No quieren, es muy difícil pedirles que nos regalen de su tiempo. Se sugiere comenzar con la identificación del ambiente propicio, luego los grupos y finalmente los individuos, todo ello convertido en una unidad de análisis. Entiendan que primeramente uno dice el contexto, estamos hablando por decir algo, la comunidad de Mojocoya, y de esa comunidad de Mojocoya, yo digo, estoy hablando de la comunidad quichua del Cantón 23, y finalmente hablo con el líder comunitario y elijo a las personas mayores de 65 años. Todo ello se convierte en una unidad de análisis. Yo no analizo distintas unidades de análisis, sino en una manera holística, enlazo la integralidad, el todo, veo el todo, ¿no es cierto? No veo las partes, sino veo el todo. Las muestras son guiadas por los propósitos de estudio, algunas de ellas. Esto solamente es un listado muy somero, por favor no piensen que hay exhaustividad en el listado que les voy a dar, pero quiero dar a entender la idea de una manera muy general. Podemos hablar de tipos de muestreo no probabilístico, los por cuotas, el deliberado, el bola de nieve. Explico de una manera muy intuitiva, por favor quisiera que me entiendan esta primera explicación y si no se entiende me dicen para usar mejores ejemplos. Cuando digo por cuotas, va muy en la esencia del ejemplo que ustedes me han dado de su tablita Excel con el número que les arrojaba la fórmula puesta, ¿no es cierto? Donde decían margen de error y resulta que es muy cuestionado ese tipo de muestreos porque no dicen nada, ¿no? Y quiero que ustedes sean sumamente criteriosos respecto de este tipo de toma de dato. Cuando ustedes en estos días han escuchado si es Mori con un rango de confiabilidad del tantos por ciento y un error muestral del tantos por ciento, eso realmente, si se tratase, esto le estoy hablando off the record, a pesar que voy a hacer grabación de todo esto, si estuviéramos en otro contexto, el arrojar muestras con esas características es penado por ley, es cárcel. No se puede hacer eso, porque están haciendo publicidad en lugar de hacer un muestreo probabilístico riguroso. Son muy irresponsables, ¿no es cierto? Porque sabrán que el divulgar ese tipo de resultados generan una tendencia en el ideario de las personas y pueden direccionar la intención de voto a un resultado muy específico. ¿Por qué creen que Cambridge Analytica en Estados Unidos
ha sido penalizado, el señor, el creador del Facebook, el Zuckerberg, ha tenido que rendir cuentas frente a una audiencia de Estado por un delito federal, por divulgar datos del Facebook en esta lógica no probabilística de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ya en contextos como el nuestro, que realmente son irresponsables con los datos, uno puede armarse muestreos por cuotas, pero sincerando de que no es probabilístico, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hacen esas encuestas de intención de voto es esta misma lógica. Entonces, ¿cómo es por cuotas? Piensen que en Bolivia yo sé que existe 48% de mujeres, 48% de varones, 52% de mujeres. Entonces, yo elijo una muestra azarosa de 100 personas donde componga 52 varones, 48 mujeres. Y con eso, de una manera errónea, digo, es muestreo probabilístico, sin considerar además la forma como tomo el dato. El encuestador de estas empresas, no sé, pues que faranduleras, resulta que va a la puerta del ¿qué tal? A las 10 de la mañana, va preguntando, va consultando, ¿y usted por quién va a votar? ¿No es cierto? Y hay alguno que da su intención y de esa forma reflejan estadísticas, ¿no es cierto? Y de ahí se arroja todavía un grupo de cientistas políticos a opinar sobre esas estadísticas mal levantadas, ¿no es cierto? Entonces ahí realmente esto es un absurdo. No tiene nada que ver, más bien deberíamos hablar de un enfoque cualitativo que tenga otra lógica. Deliberado quiere decir que yo elijo de una manera, a propósito, yo elijo quiénes van a ser parte de mi estudio. Yo digo, lo voy a elegir al director de carrera, voy a elegir a los docentes eméritos, porque tienen un conocimiento amplio sobre lo que es la cátedra, y voy a elegir a los estudiantes de 5º año, porque ya están a un pasito de ser profesionales, ¿no es cierto? Deliberadamente estoy eligiendo a mi muestra. O finalmente puede ser una bola de nieve. ¿Qué es una bola de nieve? Es que yo elijo un caso muy particular, y ese caso particular me deriva al siguiente, y ese al siguiente, y al siguiente, muy en la esencia de lanzar una bola de nieve desde una colina, lanzo una bola chiquitita y esta crece, 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 crece hasta hacerse grande, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿va a crecer infinitamente? No, va a crecer hasta lograr la saturación teórica. Este tipo de muestreos en el enfoque cualitativo se estila a realizar cuando el fenómeno que yo pretendo investigar es de difícil obtención en datos. Imagínense una investigación que trate sobre trata y tráfico de personas. ¿Será que yo puedo lograr un muestreo probabilístico de personas que han sido víctimas de trata y tráfico? Muy complejo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que acudir a un primer caso. Ese primer caso, esa primera familia que ha sido víctima de trata y tráfico, se conoce, se vincula con otras víctimas y entonces me deriva a la siguiente unidad de análisis y a la siguiente, hasta lograr saturación teórica. Listo. Hasta ahí paro de contar. Esa es otra forma de tomar datos en el enfoque cualitativo. En ninguno de estos casos permite hacer inferencia estadística. Entonces, no piensen que este tipo de muestreos va de la muestra hacia el total de la población. No lo hace. Rápidamente, algunos más. Una muestra voluntaria de participantes, usualmente en estudios médicos, donde participantes de una manera voluntaria, entre comillas, acceden a ser parte de una terapia. Unos pueden ser control, otros tratamiento, pero no es probabilística, sino busca tal vez una inferencia causal, tratando de contrastar una cierta intervención. Un muestreo de expertos, muy en la esencia de la técnica Delphi, donde un estudio cualitativo exploratorio trata de confirmar hipótesis o ampliar conocimiento de la temática y trata de direccionar su consulta a personas que conocen ampliamente algún tópico en particular. Muestreo de casos específicos que busca ir de la particularidad y la riqueza a la profundidad de la información. Entonces yo elijo de una manera deliberada casos muy particulares. Así también existen muestreos de máxima variación. ¿Qué quiero decir con esto? Que las perspectivas encontradas me permitan tener un mejor punto de vista de las cosas. Si resulta que yo quiero hablar sobre posiciones
del aborto en Bolivia. Entonces, tendré que tener una posición de las personas que están a favor versus las personas que están en contra y de esa forma lograr una amplia variabilidad de percepciones, de opiniones, de puntos de vista. Muestras homogéneas, todo lo contrario, más bien buscan perfiles que sean relativamente parecidos entre sí y uno trata de buscar los rasgos similares. Por ejemplo, podemos hablar de las personas en situación de calle. Hay un estudio muy bonito que se ha hecho en estos días de los migrantes venezolanos. Hay otro que conozco sobre las personas narcodependientes en la Argentina. He visto otro recién realizado por la carrera de sociología de las personas adictas a la clefa, de los pitilleros en Santa Cruz, que también tiene que buscar unidades de análisis con características muy similares, rasgos muy similares, para lograr un entendimiento profundo. Muestras de oportunidad, recuerden el accidente, cuando uno toma datos en calientes y el caso presenta características del momento, ¿no es cierto? Muestras confirmatorias, cuando uno busca aumentar algunos casos para confirmar o contradecir una postura. Y de esa forma, con esto concluyo, creo que ya me he extendido muchísimo más de nuestro tiempo, pero necesito acabar porque realmente nos está pisando los contenidos. La actividad, se las voy a leer rapidito y ustedes me dan todas sus consultas, les saco una foto y se las voy a enviar al WhatsApp. Dice, en relación a su tema de investigación, indique cuáles serían las unidades de análisis de las cuales requiero recabar datos y qué tipo de muestra no probabilística propondría para este propósito. ¿Se entiende esto que estoy solicitando o no está muy claro? ¿Más o menos? ¿Se entiende, doctor? Sí, se entiende. ¿Sí? Buenísimo. Este es un punteíto de media plana. Que ¿cómo lo vamos a desarrollar? Para que quede más claro, es decir, no hay respuesta equivocada, sino más bien les sugiero hacer el ejercicio. Lo que voy a hacer al inicio del jueves, cuando comencemos la sesión, les voy a decir, Franz, por favor, cuénteme de qué trata su investigación, cuáles las unidades de análisis que he elegido y más o menos de qué forma, qué muestreo no probabilístico podría optar para elegir esas unidades de análisis. Y en un relato, usted me dice, yo pienso que mis unidades de análisis, según mi temática, son estas, y tal vez les voy a elegir de esta forma. ¿Listo? Y de esa forma ejemplificamos mejor esta parte que he ido corriendo porque ya sé que estamos muchísimo más de las 20:30 y requiero acabar la sesión. Consultas, comentarios, sugerencias. Doctor, ¿para cuándo va a ser la tareita? ¿Para el Su jueves? apunte, sin que me lo envíen, que esté listo antes de empezar es decir, que esté listo para nuestra clase del jueves. No requieren enviarme nada. ¿Por qué les digo que no requieren enviarme nada? Porque como vamos a practicar el ejercicio, mejor que se aclaren dudas en ese momento. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Entonces yo deliberadamente voy a preguntar, Gisela, por favor, coménteme cómo ha hecho su elección de unidades de análisis, cuáles son sus unidades de análisis, cómo ha hecho su elección. Entonces, en ese momento no va a estar ideando la respuesta, ¿no es cierto? Sino que tienes que dar un punteo y sobre el cual podemos orientar. Y así hago con todos los casos. Entonces, una vez clarifiquemos con todos, el que guste consultarme, me envían la actividad ese día o al finalizar la clase, ¿no es cierto? ¿Les parece? Vale. Y así tenemos mucho más claro de lo que trata la actividad y los acercamientos que ustedes están haciendo. Y también a la par revisamos sus temas. ¿Sí? Buenísimo. Estamos con todo entonces. Nos vemos el jueves. Perdón, Rudy, me comentaba algo. Adelante, por favor. Mil disculpas. Yo tengo una consulta respecto a la saturación teórica. No recuerdo el docente que nos dijo esto, pero hubo uno que nos dijo que después de acabar los módulos teníamos un determinado plazo de tiempo para presentar nuestras tesis. Y en relación a este comentario de este docente me surgía la pregunta de que, ¿qué pasa en los casos, en las investigaciones en las que en un enfoque cualitativo se está realizando las investigaciones y de repente el tema estudiado se empieza a complejizar progresivamente y en ese sentido la saturación teórica parece que va a tomar un tiempo
prolongado alcanzarlo. Y en ese sentido, mi pregunta era si existe algún criterio adicional relacionado al tema de la repetición, es decir, si existe algún criterio alternativo a la repetición en el proceso de alcanzar la saturación teórica. No sé si se entiende la... Sí, por supuesto que sí. Y el punto es el siguiente. La saturación teórica, por el contrario de complejizar la toma del dato, más bien la simplifica. Le pone hasta aquí nomás. Hasta aquí es el término. Entonces, ustedes son los que van a generar el criterio de decir, he alcanzado la saturación teórica. Y ustedes ponen el término su investigación. Su investigación no puede complejizarse de que dure mucho, ¿no es cierto? Hay algunos metodólogos que dicen, nunca se halla la saturación teórica, pero yo tengo que poner un punto final de decir, hasta aquí nomás voy a levantar datos, porque ya tengo lo suficiente para poder responder a mi pregunta de investigación. En términos operativos, esto se maneja así y se los pongo, no sé si ustedes lo conocen, pero es mejor que se los cuente. Disculpen si me extiendo un poquitito. Con la venia de ustedes es bueno que lo tengan en conocimiento. Terminan su maestría y tienen 5 módulos, ¿no es cierto? ¿Eso es de conocimiento de todos ustedes? Que creo, no sé sus nombres, pero es seminario de tesis 1, seminario de tesis 2, seminario como el Rambo 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 de esos, ¿no es cierto? Sí, está en su programa, ¿no es cierto? Lo conocen todos ustedes. Sí. Ya, son 5 porque resulta que la exigencia, que no todos los docentes lo realizan, es que cada 5, son 5 en el entendido de que cada uno debería cubrir 20% de su investigación. Cuestión que cuando lleguen al Rambo 5, en el Rambo 5 debería estar acabada su tesis. Deberían tener todo completo. No tener, como muchos colegas les ocurre, recién el perfil, la defensa del perfil. No es suficiente, porque la lógica, que le hemos hablado muchas veces con los administradores del CEPIES, es que ni bien acaben su último módulo, al día siguiente, si posible, ya deberían estar defendiendo su tesis. Al día siguiente deberían estar defendiendo su tesis. No esperar de aquí a... me escriben así de una manera, esta mañana me ha escrito alguien muy curiosa, de una manera muy curiosa. Me ha dado su número telefónico la secretaria del CEPIES, yo soy de la versión no sé cuánto, me dijo, he egresado el 2006 y quiero defender mi tesis ahora. Imagínense, el 2006, estamos hablando, mis 2 guaguas no habían nacido, ¿no? Es decir, realmente hace mucho tiempo, yo creo que estaba en la universidad, ya no sé, pero es mucho tiempo, ¿no? Es decir, eso no puede suceder donde realmente se distraiga mucho el tiempo para que ustedes puedan traducir todo esto que estamos avanzando. Si alguien adopta algo del enfoque cualitativo o si alguien adopta algo del enfoque cuantitativo de lo que vieron con Abraham Herrera, deberían ya empezar a materializar en su tesis y que esos últimos 5 módulos les sirvan para ajustar lo que requiere. Yo tengo como requisito, es decir, ese grupo grande que les comentaba de comienzo de año, hemos acabado han llegado con, ¿cómo les puedo decir? Con poco menos de lo que ustedes tenían en su actividad 1 con este módulo. Es decir, no tenían ni siquiera claro el tema de investigación que pretendían desarrollar al primer seminario. Perdón, a mí me ha tocado hablar los últimos 3 me ha tocado. Entonces, en los últimos 3 módulos hemos tenido que hacer en tiempo récord todo lo que debíamos hacer desde estos momentos, ¿no es cierto? En tiempo récord hemos tenido que tener una tesis al 100% en 3 módulos, en 3 meses. No lo estoy refiriendo por tiempos, pero estoy refiriendo de que es conveniente que ustedes den celeridad a este proceso, que realmente no distraigan mucho tiempo en hacer las cosas. No esperen que su tesis sea el tomo 1 de sus obras célebres, ¿no es cierto? Entonces, realmente quisiera que dimensionen de una manera práctica, cumplir primeramente el formalismo y después harán el tomo 1, tomo 2, tomo 3 de sus obras célebres, ¿no es cierto? Entonces, primeramente titúlense con su maestría de una manera suficiente, convincente,
y de ahí a dar los siguientes pasos, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera que desde ahora, con este módulo que estamos desarrollando, por lo menos se vayan con una cierta claridad meridiana de lo que pretenden desarrollar con su investigación, y ya es muy tarea de ustedes que se den al trabajo de seguir alimentando y no esperen al último módulo a empezar a desarrollar su tesis, ¿no es cierto? Hagan de cuenta de que desde este momento les toca todavía 5 módulos restantes. Imagínense que avanzasen en su tesis por mes 20 páginas. Por decir algo, es un número cualquiera que no tiene que ver con la extensión, pero no piensan que ya para comenzar sus últimos módulos ya tendrían un rico avance sobre el cual podrían ajustar elementos, detalles, ¿no es cierto? Es decir, esa sería una conveniencia que también les sugiero a ustedes, que no esperen al último momento para recién encaminar su tesis, sino que lo hagan desde ya. No sé, estoy más que seguro que no he respondido su consulta, Rudy, pero prometo de que en lo que más avancemos, voy a brindarles criterios para decir, el enfoque cualitativo no propicia hacerse extenso, más bien trata de cortar las cosas, hacerlo rápido, hacerlo práctico, hacerlo pronto. En el enfoque cuantitativo es un poco más complejo de la toma del dato, en el sentido de que hay un operativo, resulta que hay que hacer cuestionarios, hay que consultar, luego hay que procesar la información. No quiere decir que el enfoque cualitativo sea simple, pero resulta que hay formas de lograr practicidad desde la toma del dato hasta el mismo análisis de estos datos, ¿no es cierto? Entonces, esas son las pautas que yo les voy a brindar en lo que sucede en las siguientes clases. Por eso es que he corrido con la última parte de este contenido, porque de no hacerlo así, voy a dejar mucho contenido sin completar en este módulo. No sé si hay algo más. Yo gustoso para poder responder cualquier consulta. El doctor me consulta más con respecto a lo que decía Rudy, y creo que hay que tener un tutor también. Entonces, con ese tutor ya podemos trabajar, lo escogemos nosotros o lo solicitamos, nos dan al azar. Eso no sabemos muy bien. Yo les explico lo que conozco. No sé si alguien me hace recuerdo qué se llaman estos 5 rambos. Creo que los primeros 3 se llama taller de grado 1. No sé qué se llama, no sé si alguien tiene su tríptico ahí a la mano, pero hay 5. Los dos primeros Sí, se llaman, los dos primeros son seminarios teóricos. ¿Ya? Y los 3 son talleres de tesis o algo así. Fabuloso, ya. Y entonces, se supone que en el primero, una exigencia que nos hace a los que nos toca como docentes es que ustedes deberían traer una carta firmada de aceptación de su tutor de tesis, que diga, yo voy a ser el tutor de Libertad Velasco y me comprometo a trabajar con ella en los subsiguientes meses y todo ello, ¿no es cierto? Porque ahora ustedes entenderán que, distinto a lo que ocurría hasta los años anteriores, la tarea del tutor era ad honorem, ¿no es cierto? Y ahí era una complicación extrema el conseguir a una alma caritativa que quiera ayudarles con su tesis, ¿no es cierto? Porque muchos de mis colegas, no, tengo muchas tesis y estoy ocupado, y realmente se excusaban, ¿no?, de ser tutores. Entonces, en este caso, ahora existe una motivación de que el tutor que ustedes consigan debería no solamente aparecerse para la defensa, sino realizar un trabajo desde el momento que ha firmado la carta, ¿no es cierto? Esa carta no pueden ahorita enviarla, porque tienen que llegar a ese primer módulo de los 5 rambos, al rambo 1. En el rambo 1 es que deben presentar ustedes la cartita, ¿no es cierto? No todos los docentes la exigen, pero mientras más antes la presenten, mientras más antes pueden conseguir un docente que sea afín a ustedes, que tenga cierta vinculación temática, y si posible, yo siempre sugiero que tengan 2 tutores, no 1. ¿Por qué digo 2 tutores? Porque yo podría recomendar, por decir algo, ¿no es cierto? A Yamil puedo darle alguna pauta sobre el tema metodológico, pero no tengo la peregrina idea
de qué pasa con la música, ¿no es cierto? Yo toco hasta el timbre, toco desafinado, ¿no es cierto? Entonces, mal podría decirle algo, ¿no? Imagínense yo hablando de armonía, no sé, ¿no es cierto? Es decir, soy muy ignorante sobre el tema. Entonces, Yamil tendrá que buscar a alguien que sea docto en el tema musical. Y así, ¿no es cierto? Otro verá el tema de derecho. Entonces, generalmente existe un tutor temático. No le estoy hablando del CEPIES, pero se estila hacer en otras universidades de otros países, que hay un tutor temático y un tutor metodológico, ¿cierto? El tutor metodológico orienta en los pasos a seguir y el tutor temático en el área del conocimiento que ustedes están abordando la temática, ¿no es cierto? Respondiendo a la pregunta, ¿cuándo deben hacer esto? Desde ya, si gustan, ¿no es cierto? Desde ya podrían trabajar con, no sé, han logrado una buena conexión con Abraham Herrera, entonces con Abraham Herrera pueden decirle, mire, yo quisiera que usted me asesore en la tesis, hagan un preámbulo y empiecen sin la presión del tiempo a empezar a desarrollar algunos tópicos de su tesis, ¿no es cierto? Ustedes también van a saber tantear antes de formalizar con la carta quién les responde a sus llamadas y quién de pronto nunca va a responder un mensaje y nunca va a dar cuenta de esa asesoría que ustedes requieren, ¿no es cierto? Entonces, un tutor, la tarea del tutor es poder despejar sus dudas, no hacérselo su tesis, no darles el tema que ustedes van a abordar, simplemente en la medida de lo posible tratar de orientar en lo mejor que se pueda. De eso trata la tarea, ¿no es cierto? Entonces, realmente necesitan a alguien que pueda acudir en esta tarea. Y seguramente con todos los módulos que ustedes ya han transitado, han podido identificar quién es esa persona. Entonces, sería bueno extraoficialmente, para responder a su pregunta, Libertad, que ya vayan tomando, ya vayan tanteando quién podría ser quien les oriente mejor en su tesis, ¿no es cierto? Que no siempre tiene que ver con un tema de lo que yo siempre sugiero, que sea alguien afín a ustedes, ¿no es cierto? Que realmente tenga una muy buena voluntad en poder seguir este proceso que es complejo de desarrollar y que es mejor llevarlo bien guiado y con el tiempo suficiente para desarrollar todo lo que se requiere. ¿Algo más? Me dicen, por favor. Aquí, doctor. Adelante, adelante. Brevísimo. Yo tenía entendido, y creo que he cometido ese grave error, de que eso de salir ya defendiendo la tesis era lo ideal. Primera vez que me estoy topando con esto de que había sido lo obligatorio, ¿no? O sea, hablando también con mi tutor, no me hizo dar cuenta de aquello, porque por eso justamente yo estuve hablando de hacerlo conjuntamente con las prácticas, de que las prácticas se hacen a finales de año, y este año no hay quintos en la normal, es al año. Tenía entendido que se tenía un semestre para poder hacer la tesis, bueno, pero no es tampoco fin del mundo, ¿no? Pero que es algo que va a cambiar todo el panorama. Sí, Yamil, pero quiero que se me entienda bien. No es la palabra obligatorio, no he usado la palabra obligatorio. Se sugiere convenientemente que acabando los 5 rambos se concluya la tesis. Y les cuento de una manera anecdótica, una compañera que recién ha acabado el rambo 5 no tiene ni el 5% de su perfil de tesis, ¿no es cierto? Entonces ahora está ella en la encrucijada de que tiene que, ya ha acabado sus 5 rambos y tiene que hacer por su cuenta lo que toca de aquí en más, ¿no es cierto? Entonces, no todos los docentes abordan de la misma forma, pese a que existe un protocolo que dice avanzar en cada uno de los rambos 20, 20, 20, 20, 20, a razón de llegar al 100%. Eso está por escrito. Dentro de los protocolos del CEPIES dice, está escrito eso, ¿no es cierto? Pero no siempre se cumple, ¿no es cierto? Es, ¿cómo se dice? Letra muerta, ¿no es cierto? Es quien guste cumplirlo. Ahora, en relación a su preocupación, Yamil, de decir, yo quería trabajar con los estudiantes del quinto que recién van a comenzar al año siguiente, mi sugerencia siempre es tener plan B, ¿no es cierto? Siempre pensar en
¿De qué otra forma? Lo que yo les estoy sugiriendo, esto no es obligatorio, por favor, léanme bien lo que estoy sugiriendo. Busquen defender su tesis lo más antes posible, ¿no es cierto? Si ustedes han pensado que van a hacer una encuesta al año siguiente, cuando se normalice el tema de la pandemia y no sabemos qué momento va a comenzar el año siguiente con clases presenciales. Eso es una incógnita para todos. Si fuera el caso de Yamil, y estamos todavía en posibilidad, usted no ha presentado ningún formalismo al CEPIES. Entonces, ¿por qué no repiensa hacer su misma indagación bajo otra técnica? Tiene muchas alternativas en pandemia. Es decir, en pandemia ya podría usted explorar, habíamos hablado de Eric, por ejemplo, ¿no es cierto? Eric puede ser una buena fuente que le brinde alguna pauta de un perfil profesional pertinente para el profesional de música, ¿no es cierto? Podría contactar por videoconferencia con el director del Conservatorio Nacional y ya lograr datos, ¿no es cierto? Es decir, no espere, el plan B no solamente es para su tesis, sino es un plan B de vida, ¿no es cierto? Es decir, no sabemos si el tutor que elige le da el COVID y mañana no esté, ¿no es cierto? Entonces, no quiero ser tan pesimista con lo que estoy diciendo, pero la incertidumbre es un elemento que uno tiene que dimensionar dentro de esta lógica investigativa, ¿no es cierto? Entonces, busquen alternativas que no les genere un chaleco de fuerzas, que tengan que estar atados a la situación y más bien traten de procurar cuanto antes la toma de sus datos y avanzar en sus tesis, si fuera posible, ¿no es cierto? En lo que decía la extensión, no sé quién me lo dijo, que una vez acabado hay un tiempo para poder presentar su documento. Sí, lo hay, ¿no es cierto? De hecho, incluso creo que el tiempo es mucho más extenso de los 6 meses o el 1 mes. Creo que va incluso hasta los 2 años. Pero pasa los 2 años, se soluciona desde la chequera, ¿no es cierto? Es decir, uno puede pagar una nueva matrícula o paga unas multas o no sé qué tiene que pagar, pero puede seguirse extendiendo el tiempo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿ustedes tienen el deseo de seguir extendiendo su tiempo? ¿O quieren realmente titularse? ¿Cuánto tiempo les han dicho que duraba la maestría? ¿5 años? ¿6 años? ¿4? ¿3? ¿2? Que dure 2. Que dure 2, ¿no es cierto? Buena titulación de una maestría en 2 años. Listo. Que ese sea un objetivo para ustedes. Y piensen de ahí dedicarle otro tiempito, que eso demanda más a su doctorado, ¿no? Es decir, ya no piensen en la maestría, que la maestría ya no sea un elemento, una preocupación en sus vidas, ¿no? Que sea más bien un referente dentro de su formación profesional. Y listo. ¿Sí? Excelente. ¿Ya? ¿Algo más? Me dicen, por favor. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos estamos acabando? 4, 8, 12. ¿Quién ha faltado? A ver, voy a identificar. Wilson ya no está con nosotros. Bueno, ya, está bien. ¿Todos han puesto su registro en el chat? Sí. Excelente. Buenísimo, estamos con todo. ¿Nos vemos el jueves? Cualquier cosa que gusten consultarme, por favor, como les decía, el WhatsApp está 24/7. Si alguien tiene una inspiración a las 3 de la mañana y estoy despierto, les respondo. Si es que de pronto no respondo, siempre respondo. Tal vez tarde un poquitito, pero respondo. Es decir, no sé si ha habido algún caso, ustedes me lo dirán, que me han enviado alguna actividad y no he respondido. Si no les he respondido, es que no me ha llegado. Entonces, esa es la señal que les da a ustedes de decir, me ha dicho por lo menos, no sé, pues me ha llegado, o gracias, o algo así. Siempre doy esa pauta de decir, me ha llegado. De esa forma les confirmo el envío. ¿Sí? Vale. Listo, estamos completos. Nos vemos el jueves. ¡Ay! Que no se me vaya este anuncio, por favor. En este mismo momento, les voy a enviar la presentación. Les voy a sacar una fotito de la actividad, pero más importante que esto, por favor no se olviden. Les voy a enviar el link de instalación del Atlas T y les voy a pasar el video
de cómo, es un video mío, ¿no? Es un video tal vez no es muy bueno, pero creo que incluso el audio no es muy bueno. Ahí por favor no me crucifiquen, sino más bien ayúdenme poniéndose audífonos, porque no sé qué le pasaba en ese momento a mi máquina. No es un video que he grabado en este momento, lo he grabado hace el momento que me lo han solicitado, pero les va a servir de orientación para ver cómo se instala el Atlas T. Les sugiero que vean el video antes de instalarlo, porque la forma de craquear tiene por ahí un truquito, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Si lo instalan y ponen siguiente, como en todo programa, y lo abren, luego ya no pueden craquearlo. Entonces, antes de abrirlo, tienen que craquearlo y que deje de ser versión demo, y de esa forma lo abren, sigan los pasos que dice el video, y ya tienen licencia perpetua. Ojo, y esto se los digo porque una versión anterior, esa sí realmente ha sido una crucificada, que me la han hecho incluso pública. No estamos pirateando a nadie con esto de craquear, ¿ya? No es que estamos violando los derechos de autor del Atlas T y de la compañía multinacional que vende el software. Es una licencia que me la ha brindado la Universidad de Berlín para uso educativo, es decir, no se puede lucrar con este software, pero para lo que estamos utilizando, para hacer su tesis, pueden referenciarla en su tesis, plenamente válido. Pueden utilizarla sin ninguna restricción. Es para uso. ¿Cómo me han crucificado? Me han dicho, usted está vendiendo el software. ¿Cómo voy a vender el software? Les estoy pasando el instalador, ¿no es cierto? Es para que lo utilicen, para eso. Eso no tiene lucro, ¿no es cierto? Entonces, por favor, utilícenlo sin ninguna limitante, utilicen el programa y vamos a ver cómo lo utilizamos. Entonces, quisiera que para la siguiente sesión, para el jueves, que vamos a empezar respondiendo a su actividad, la que hemos planteado ahora, comencemos la sesión manejando el Atlas T. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica que yo voy a trabajar con ustedes? Yo voy a compartir pantalla, voy a desarrollar el ejercicio, les voy a mostrar cómo se hace. Idealmente, los que están trabajando con laptop, que creo que son una mayoría, puedan replicar en sus máquinas lo que estoy haciendo. En algún momento, para lograr seguimiento a lo que estoy haciendo, les voy a solicitar, sáquenle una fotito a su pantalla y ustedes me rebotan al WhatsApp la fotito y de esa forma podemos cubrir una actividad. Así de facilito, ¿ya? Para el que esté con la limitante de que resulta que no está trabajando con laptop, sino solamente con el celular, existe en el Play Store, pueden descargarse la app del Atlas T para el celular, para Android y para iOS, ¿no es cierto? Entonces, no hace lo mismo que el Atlas T de laptop, pero bueno, pues si es que mi consejo es que lo hagan en laptop. Que no lo hagan en celular, por favor. Es mejor hacerlo en laptop. ¿Ya? Listo, eso es. Eso es. ¿Nos vemos el jueves? Sí. Muchísimas gracias. Mil disculpas por extendernos, pero bueno, creo que había cosas que hablar. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias, hasta luego, doctor. Chao, Franz. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias.